En esta presentación vamos a abordar el tema de transporte de oxígeno y de CO2 en la sangre. Ya que vimos cómo es que pasan los gases, cómo es el intercambio de gases entre los alvéolos de los pulmones y los capilares de los pulmones, es decir, el cambio entre el espacio alveolar y el espacio de la sangre de los capilares, ahora vamos a ver cómo se hace el transporte de los gases a través de la sangre para llegar a los tejidos. Esto o esta dirección es en el caso del oxígeno, ¿no? Que como ya vimos, en el aire inspirado, que es mayormente, bueno, que tiene mayor proporción de oxígeno en comparación con la del dióxido de carbono, este oxígeno va a entrar por los pulmones por un mayor gradiente de concentración hacia los capilares pulmonares y este se va a transportar hacia los tejidos mediante la sangre arterial y posteriormente llegar a los capilares y finalmente irrigar a todos los tejidos del organismo. Lo que, o al menos en un estado de reposo, se va a transportar una cantidad de 5 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Esto en reposo, porque en situaciones, por ejemplo, en el ejercicio aeróbico, esta velocidad va a aumentar y por lo tanto va a aumentar la cantidad de oxígeno que se va a transportar por cada 100 mililitros de sangre. Y lo que es muy importante en esta parte es que de nuestro 100% de oxígeno que se va a transportar por la sangre, la gran mayoría va a ser mediante la proteína hemoglobina, que es abundante, como ya sabemos, en los eritrocitos. Entonces, el 97% del oxígeno se transporta mediante hemoglobina de los eritrocitos. Y el 3% restante se va a transportar mediante un estado disuelto del oxígeno en la sangre. Debido a que el oxígeno que originalmente entra desde los pulmones va a ser distribuido a través de los capilares a las células de los tejidos, obviamente la presión parcial de oxígeno va a ser diferente en el lado venoso que en el lado arterial, ya que en el lado arterial, es decir, las porciones que son inmediatamente después de la circulación pulmonar, una vez que ya recogió todo el oxígeno en el intercambio de gases, la presión parcial de oxígeno va a ser de 97 milímetros de mercurio. Entonces esa es la presión de oxígeno que nosotros vamos a encontrar en la sangre arterial. Posteriormente, al pasar por los capilares, se va a distribuir más bien se va a intercambiar este oxígeno en las células de los tejidos y posteriormente en las venas, en la sangre venosa, nosotros vamos a encontrar una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio, obviamente menor que en la parte arterial por esta pérdida de oxígeno o consumo de oxígeno a través de las células de los tejidos. Bueno, ya que sabemos que la principal forma de transporte del oxígeno a través de la sangre es mediante la hemoglobina, pues de ahí parte su importancia. En este caso la hemoglobina la puse de color naranja y como ya sabemos es una proteína que está principalmente en los eritrocitos. Y en esta gráfica que se llama curva de disociación de la hemoglobina se compara qué tanto se une el oxígeno a la hemoglobina, es decir, cuando yo tengo, bueno, en el eje de las X tengo la presión parcial de oxígeno, es decir, en este punto tengo mucha presión parcial de oxígeno, o sea, muchas partículas de oxígeno. Aquí no tengo nada de oxígenos. Y en el eje de las Y tengo la saturación de hemoglobina, es decir, qué tanto se pega el oxígeno a la proteína hemoglobina. Si tengo una saturación del 0%, quiere decir que no tengo ningún oxígeno pegado a la hemoglobina. Pero si tengo una saturación del 100%, quiere decir que tengo el 100% del oxígeno pegado a la hemoglobina. Entonces en esa curva, en esta gráfica de comparación de la saturación con la presión parcial de oxígeno, podemos ver que en presiones parciales elevadas, por ejemplo, de una presión parcial de oxígeno del 90%, del 100%, que es en el caso de
de los capilares alveolares, cuando yo tengo una presión parcial elevada de oxígeno, mi saturación de hemoglobina es de hasta el 100% o cercano al 100%. Entonces, esto quiere decir que en este punto de una presión parcial del 90 milímetros de mercurio, el 100% del oxígeno se va a pegar a la hemoglobina. Pero cuando yo tengo presiones parciales de oxígeno bajas, por ejemplo, de 10 milímetros de mercurio o de 20 milímetros de mercurio, voy a tener una saturación de oxígeno, es decir, voy a tener pocas partículas de oxígeno pegadas a la hemoglobina, solamente una saturación del 10%. En conclusión, mientras yo tenga una mayor presión parcial de oxígeno, esto va a hacer que ese oxígeno se pegue y sature a la hemoglobina. Entonces, saturación del 100% es que el 100% de la hemoglobina va a estar llena de oxígenos, ¿no? Como sería en este caso. La hemoglobina es de color amarillo y el oxígeno es de color azul. Entonces, una presión parcial elevada quiere decir que tengo muchas partículas de oxígeno. Eso va a hacer que estas partículas se peguen a la hemoglobina y la saturen. Y del lado derecho, igual aquí tenemos el oxígeno, pero vamos a borrar algunas partículas de oxígeno. Entonces, estas pocas partículas de oxígeno me representan una presión parcial de oxígeno baja. Entonces, por lo tanto, no pueden saturar a la hemoglobina porque son pocas partículas. Entonces, en conclusión, a mayor presión parcial de oxígeno, mayor saturación de la hemoglobina. Y esta condición se cumple en los capilares pulmonares, donde tengo mayor saturación de mayor presión parcial de oxígeno y por lo tanto mayor saturación de la hemoglobina. Y a menor presión parcial de oxígeno voy a tener menor saturación de la hemoglobina. Esta condición se cumple en los capilares de los tejidos a los cuales se entrega el oxígeno. Pero hay otras condiciones que pueden desviar esta curva hacia la izquierda o hacia la derecha. Y hay que ver qué significa esto. Entonces, la curva de disociación habitual, que es la que tenemos más marcada en color rojo, que sería esta, ya la describimos. Ahora vamos a ver qué pasa cuando se desplaza a la izquierda o hacia la derecha. Entonces, cuando se desplaza a la derecha, es decir, que la curva se hace hacia acá, nos hablaría de que hay poca saturación de oxígeno hacia la hemoglobina, es decir, el oxígeno se desplaza, se despega de la hemoglobina y por lo tanto hay poca saturación. Y lo contrario, un desplazamiento de la curva hacia la izquierda, es decir, algo así, quiere decir que ahora va a haber mayor saturación de oxígeno hacia la hemoglobina. Por lo tanto, sería mayor oxígeno pegado en la hemoglobina. Entonces, hacia la izquierda es mayor saturación, hacia la derecha es menor saturación. Ahora, ¿qué factores determinan esto o qué mueven esta curva? Hacia la derecha, como podemos ver aquí en la imagen, los desplazamientos hacia la derecha van a ser generados principalmente por estos factores que serían, en primer lugar, el aumento de hidrogeniones, es decir, una acidificación me generaría una desviación a la derecha. El aumento del CO2 también me genera una desviación hacia la derecha, así como el aumento de la temperatura y aumento de el bifosfoglicerato. Y en esta imagen solamente está ejemplificado la modificación del pH, porque la línea que está en medio, que es a un pH de 7.4, que es lo normal, ¿qué pasa si acidificamos el pH? Es decir, nos vamos hacia 7.2, pues vemos cómo justamente se desplaza hacia la derecha. Y estas condiciones de aumento de hidrogeniones
o acidificación y CO2, también aumento de la temperatura, son condiciones que se generan durante el ejercicio. Entonces, el ejercicio, un ejercicio extremo, generaría de manera momentánea una desviación hacia la derecha de la curva de disociación de la hemoglobina. Y al contrario, estas condiciones, pero al contrario, por ejemplo, la alcalinización y la disminución de la temperatura, me generarían una desviación hacia la izquierda de la curva de disociación de la hemoglobina. Entonces siempre hay que recordar que esta curva siempre representa qué tanto se une el oxígeno a la hemoglobina, por lo tanto la satura o la desatura, y esto se ve reflejado en, pues básicamente el transporte de oxígeno hacia los tejidos. Menor saturación implica menos oxígeno hacia los tejidos, y mayor oxigenación, pues mayor oxígeno hacia los tejidos. Ahora vamos a ver cómo es que se transporta el CO2. Bueno, el CO2, como ya vimos, es producto de el metabolismo de las células de todo el organismo. Entonces, se distribuye oxígeno de los pulmones hacia mediante la sangre que llega a los capilares de los tejidos, y estos intercambian ese oxígeno con el CO2. Entonces, el CO2 es producto metabólico de las células de todo el organismo, y en un estado de reposo se va a transportar 4 mililitros de CO2 por cada 100 mililitros de sangre. Y el 70% del CO2 se va a transportar a través de bicarbonato o en forma de bicarbonato. Y el 23% va a ser en forma o en unión con la hemoglobina, es decir, esta unión entre hemoglobina y CO2 va a ser el 23%. Y un 7% va a ser disuelto en la sangre. Entonces, por mucho, la forma más importante de transporte de CO2 va a ser mediante la forma de bicarbonato. En cuanto a las presiones parciales que hay de CO2 en el sistema circulatorio, como este CO2 se produce en los tejidos, en las células de los tejidos, y se intercambian los capilares, entonces, por lo tanto, en los capilares y en la parte venosa, la presión parcial de CO2 va a ser mayor, va a ser de 45, y una vez que pasa a los capilares pulmonares y se intercambia, se exhala en cada respiración, obviamente va a tener que disminuir esta presión parcial. Por lo tanto, en la parte arterial, la presión parcial de CO2 va a ser de 40 milímetros de mercurio. Bueno, entonces aquí tenemos en este esquema todo un capilar, y dentro del capilar tenemos un eritrocito, y de este lado tenemos la representación de las células que son las que producen el CO2. Entonces el CO2 producido por las células va a pasar hacia los capilares. Y una vez dentro del capilar, dijimos que solamente el 7% del CO2 se iba a transportar mediante o de una forma disuelta. Entonces se disuelve con la sangre y se transporta el 7%. Pero dijimos también que la gran mayoría se iba a generar mediante su forma de bicarbonato, que es lo que tenemos aquí. Pero para que esto pase, primero el CO2, que está de color morado, se tiene que combinar o se tiene que unir a una molécula de agua. Y esta reacción la va a catalizar la enzima anidrasa carbónica. Esta es fundamental porque si no sería muy tardada esta reacción química. Entonces esta reacción entre CO2 y agua es mediante la anidrasa carbónica, que nos va a generar ácido carbónico. Entonces este ácido carbónico posteriormente se va a disociar en bicarbonato e hidrogeniones. Bicarbonato e hidrogeniones. ¿Qué va a pasar con los hidrogeniones? Hay que recordar que una elevación de hidrogeniones significa una acidificación, o sea, un pH bajo. Pero estos hidrogeniones que aún siguen dentro del eritrocito se van a combinar con la hemoglobina, que también está dentro del eritrocito, que en este caso esta hemoglobina va a funcionar como un amortiguador, porque al unirse
estos hidrogeniones a la hemoglobina, no me va a generar estas alteraciones sobre el pH. Pero el bicarbonato de color verde va a salir hacia, hacia el plasma en forma igualmente de bicarbonato, solamente de bicarbonato. Entonces, por eso es que, en conclusión, la principal forma de transporte de CO2 va a ser, bueno, obviando estos pasos, a través de bicarbonato, que es el 70%. Algo que también hay que mencionar es que una vez que sale el bicarbonato, es intercambiado por cloro. El cloro entra dentro del eritrocito. Y también habíamos dicho que había una tercera forma de transporte, que era mediante la unión a la hemoglobina. Entonces eso lo vamos a ver aquí. Una vez que entra el CO2, el 23% se va a unir a la hemoglobina y de esta forma, en unión CO2 hemoglobina, es como también se va a transportar. Pero la principal va a ser mediante bicarbonato por la anhidrasa carbónica. Y también hay que mencionar que estas reacciones son reversibles. Tanto puede ocurrir en esta dirección como en la dirección contraria.